Hola, ¿cómo están? Otra edición Documenta. Hoy estoy en el atelier de un artista argentino que tiene previsto hacer la primera estatua de bronce de Ernesto Che Guevara. Precisamente mañana se cumple un nuevo aniversario del asesinato en Bolivia del conocido líder guerrillero. Lo que tenemos idea de hacer a partir de este nuevo programa es contarte la vida del Che Guevara y cómo luego esa vida se convirtió en un mito. Vos pensás que el Che Guevara encarna al líder guerrillero que deja su fácil vida burguesa, se sube a una motocicleta y termina generando y liderando un movimiento revolucionario que se instaló en Cuba y que todavía aún hoy, pese a los cambios sociales de tanto tiempo, continúa vigente. Vos también considerás que Ernesto Che Guevara puso en marcha una idea respecto a cómo hacer una revolución, cómo poner en funciones un movimiento armado que hasta mucho tiempo después fue tomado como un referente en otras luchas armadas en otros continentes del planeta. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama El Che, historia de un guerrillero. A las 13:10 del 9 de octubre de 1967, Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en una escuelita de La Higuera, un conjunto de poco más de 10 ranchos miserables, cercano a la ciudad de Valle Grande, Bolivia. La orden llegó desde La Paz, firmada por el presidente boliviano René Barrientos. Ese mediodía de octubre murió un hombre que se convirtió en sinónimo de revolución. Aquí se queda una clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y para poder mantener nuestro derecho a vivir y hablar con la autoridad del país revolucionario, tenemos que tener las tres. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución. Aunque fue inscripto el 14 de junio, Ernesto Guevara nació el 14 de mayo de 1928 en Rosario, en el seno de una familia aristocrática venida a menos, formada por Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch. Ellos se casan en noviembre y lo inscriben al Che en junio. Hicieron prolijamente las cuentas y aparece como sietemesino. El Che no es sietemesino, nació a los 9 meses y nació en mayo, no en junio. Viajan a Buenos Aires para dar a luz a la segunda hija de Celia y Ernesto, a Celita. Y cuando llegan a Buenos Aires, bueno, se instalan en una casa adyacente a la de una hermana de Ernesto y empiezan a vivir, y allí es cuando Ernestito tiene su primer problema que luego se convierte en asma. Poco después de cumplir 2 años, Ernesto tuvo las primeras manifestaciones de asma, una enfermedad que lo aquejaría por el resto de su vida. Luego de consultar con varios especialistas, los Guevara decidieron radicarse en un lugar con clima más seco y partieron hacia un pueblito de las sierras cordobesas, Altagracia. Le daban inyecciones cada vez que el ahogo era mucho, tenía una dieta de comidas rigurosísima, le tomaban la temperatura 6 veces por día, no podía salir a jugar con los chicos, y un día que los hermanos estaban jugando con todos los otros atorrantes iguales a ellos en el jardín, Celia se acerca y ve la mirada de profunda tristeza de Ernestito detrás de la ventana, sin poder ir a jugar porque tiene asma. Y esa noche decide que el chico va a ser como todos los demás.
Entonces, Ernesto comenzó una nueva vida de aventura con los amigos que vivían en las cercanías de su casa, Villa Nidia. Y Ernesto yo lo he conocido cuando vivían en el chalet de Fuentes Pondal, vecino de golf. Habré tenido 5 o 6 años, no tenía más. Los hijos de los taxistas, los hijos de los albañiles, los que eran de Cádiz durante la temporada, etcétera, que eran los amigos permanentes de él. Había 2 clases, el pobre y el rico, no había otro. O era rico o era pobre, una de las dos. Y nosotros éramos pobres, y ellos, de acuerdo a lo que él que yo se lo dije, él tenía, los padres recibían una renta de 1.000 pesos de unos yerbatales que había en Misiones. Y 1.000 pesos en aquella época era mucha plata. Un chico muy pacífico, muy amable, muy amistoso, muy de no crear situaciones de riña. Ya se notaba de chico, se notaba lo inteligente que era. Porque era inteligente, pero así era travieso, ¿no? ¿Sabe cómo era de travieso? Ha hecho tantas travesuras. A principios de los 40, los Guevara se mudaron a la ciudad de Córdoba, donde Ernesto cursó sus estudios secundarios. Allí se hizo amigo y compinche de Alberto Granado, hermano mayor de un compañero de clases. Poco después de recibirse, Ernesto decidió seguir medicina. Él se inclina hacia la medicina por el deseo de curarse a sí mismo, ¿no? Básicamente. La prueba está que él elige como especialidad la investigación en alergia. Ya en Buenos Aires, la familia Guevara fue a vivir a un departamento ubicado en Araos 2180, muy cerca de donde vivían 2 amigos de Ernesto. Yo vivía en la calle Salguero, los Figueroa vivían en la calle Álvarez, Julián Álvarez, y acá vivían los Guevara, de manera que Ernesto se bajaba del colectivo o del subte en la calle Santa Fe y pasaba siempre por casa y preguntaba a mi madre qué había de almorzar. Según le gustara o no, se quedaba y si estaba bien del asma, en ese momento se comía todo. Los estudios de Ernesto avanzaban, como así también las noches de parranda con sus amigos. Pero apenas comenzado 1952, recibió una invitación de Alberto Granado para recorrer Latinoamérica a bordo de una motoneta, La Poderosa. Chile, Perú, Colombia y Venezuela eran los objetivos principales. Yo me quedé con bronca de que nada más que en una moto cabían 2, porque me hubiese ido encantado con ellos. Y yo lo seguí desde acá, de la calle Araos, donde Celia recibía las cartas de Ernesto. Y yo me comía, me morfaba, como decimos los argentinos, las cartas con los cuentos del viaje, me pareció divertidísimo. Conoce determinados personajes, por ejemplo, conoce a un médico comunista peruano que había sido delegado del principal marxista de nuestra América, que es José Carlos Mariátegui. Ese médico era Hugo Peche, que trabajaba en un leprosario de la Amazonia peruana. La lepra era como una enfermedad muy contagiosa, muy terrible. Y eran varios los santos que de alguna manera habían sido santos por cuidar leprosos. O sea, es posible que el Che se haya contagiado, digamos, de esos personajes reales o imaginarios o idealizados. Y entonces haya imaginado que el máximo desafío altruista de una vida era cuidar leprosos. Ya de vuelta en Argentina, en abril de 1953, Ernesto se graduó de médico. De inmediato anunció un nuevo viaje. Su acompañante sería esta vez Calica Ferrer. Desde este lugar, el día 6 de julio de 1953, hace más de 50 años, hubo una fiesta acá, toda la familia Guevara y la familia Ferrer, porque al día siguiente salíamos con Ernesto rumbo a Venezuela. Ernesto diría ahora rumbo a la eternidad.
y se va convenciendo de que realmente lo que tiene que hacer es luchar por cambiar la situación de absoluta arbitrariedad e injusticia que reina en América Latina. Y él me dice, ¿qué te parece si en vez de irnos por Chile, que yo ya conozco, vos no conocés ni Chile ni Bolivia, nos vamos por Bolivia? En Bolivia había estallado en 1953 una revolución popular que maravilló a Ernesto. El viaje continuó por Perú y Ecuador, pero en Guayaquil se separaron. Ernesto fue para Guatemala, donde el coronel Jacobo Arbenz llevaba adelante una nacionalización inquietante para el gobierno norteamericano. Poco después de que Ernesto llegara a Guatemala, estalló el golpe contra Arbenz. Ernesto se pone loco porque se siente como que está siendo vejado un gobierno democrático. Él en ese momento creía en la democracia, creía que ese gobierno podía ser un gobierno progresista y decide tomar partido en favor del gobierno. Y lógicamente intenta cosas imposibles, no puede pelear un gobierno democrático contra una intervención militar. Y se tiene que refugiar en la embajada argentina, lo van a buscar los argentinos para decirle que se refugie porque corre peligro. Bueno, ha llegado a México escapando de la represión luego de la experiencia guatemalteca. Él en primera instancia se refugia en la embajada argentina con otros. Cuando Perón envía un avión para llevarlos a todos, bueno, él se niega a volver a Buenos Aires, lo cual muestra claramente su vocación, ¿no es cierto?, de continuar con esa experiencia. En México, Ernesto conoció a Raúl Castro, uno de los cabecillas del frustrado asalto al cuartel Moncada en Cuba, donde gobernaba el dictador Fulgencio Batista. En julio de 1955, Raúl le presentó a otro recién llegado exiliado cubano, su hermano, Fidel. En esa charla, que según dicen duró más de 10 horas, Fidel le reveló a Ernesto su plan de desembarco en Cuba al frente de un grupo guerrillero. Ernesto se sumó al proyecto como médico. Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. El Che era comunista ideológicamente, es decir, no había militado, no tenía militancia política. La militancia política la hace con los cubanos el Che, no la había hecho antes nunca. Conoce a algunos cubanos que se han escapado luego de la primera experiencia, el intento de la toma del Palacio de Moncada, en la cual Fidel Castro cae preso, y algunos de los que participaban logran huir a México y él se hace amigo de ellos. Ahí es donde lo bautizan Che. Mientras continuaban con los preparativos para llegar a Cuba, Ernesto se casó con Hilda Gadea. El 15 de febrero de 1956 nació su primera hija, Hilda Beatriz. En mayo de ese año, abandonó su trabajo en el hospital para terminar su entrenamiento guerrillero. Poco tiempo después, el gobierno mexicano localizó el lugar y detuvo a todos los integrantes del grupo que ya se llamaba 26 de julio, en homenaje a la batalla por el Moncada. Y un día viene Granado con el diario, no sé si el Nacional o Universal, no me recuerdo bien, con una fotografía en primera página de un grupo de cubanos presos preparaban una invasión a Cuba, entre los que está un médico argentino, Ernesto Guevara de la Serna. Entonces dice, mirá, acá está Ernesto. El Che fue uno de los últimos en recuperar la libertad. De inmediato pasó a la clandestinidad. El 25 de noviembre de 1956 se embarcó junto a Fidel Castro y un grupo de 80 combatientes en el yate Granma. Partieron del Golfo de México rumbo a la isla de Cuba. Una lancha vieja, media arrumbada, casi agujereada, que hacía agua por todos lados, el famoso Granma. El Granma llegó en la mañana del 2 de diciembre de 1956 a la costa cubana. Fidel dio la orden de dirigirse a las montañas. Luego de una caminata de 3 días, donde escaseó la comida, las fuerzas de Batista, alertadas del desembarco, atacaron al grupo por primera vez. Hasta el momento, todo había salido mal. Pero el entusiasmo de Fidel Castro pudo más.
los contagió a todos, dijo, bueno, los que se quieren ir, que se vayan, los que se quedan, vamos a hacer la revolución. Por supuesto que Guevara se quedó. A mí no me extrañó lo más mínimo que apareciera allá en la guerrilla. Ya cuando me enteré que estaba allá en Cuba, en la guerrilla, no me llamó, no pensé dos veces que era lo que le gustaba a él. Y junto al grupo que quedaba, el Che comenzó la campaña en Sierra Maestra. Durante todos los meses, ya son 16 meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. A pesar de la propaganda de Batista, que hablaba del aniquilamiento del grupo guerrillero, en mayo de 1957, el movimiento 26 de julio tomó el Ubero, un estratégico cuartel del ejército. Luego del combate, el Che se quedó durante un mes a cargo de los heridos, mientras el resto de los rebeldes continuó la marcha. Cuando se reencontró con Castro, la guerrilla ya sumaba 200 combatientes. Fidel dividió a los militantes en dos columnas. Al frente de una de ellas marcharía Guevara, ascendido a comandante. Si uno piensa cómo era el Che Guevara, que tenía un carácter muy argentino, con una ironía muy agresiva en el sentido que tenemos los argentinos, ¿no? Y lo compara con ese carácter más jodón, más flexible que tienen los cubanos, más bailarín. El Che no sabía bailar. Debe haber costado mucho ganarse el respeto de los cubanos, teniendo ese carácter introvertido, irónico, filoso. Y sin embargo se ganó ese respeto, ¿no? Con Sierra Maestra y sus ciudades totalmente en manos rebeldes, Fidel decidió dar el paso final hacia la victoria. Convocó a sus dos hombres de confianza, Che Guevara y Camilo Cienfuegos, para unir en su marcha hacia la ciudad de Santa Clara a todos los opositores a la dictadura de Batista. Cuba era una especie de prostíbulo de los Estados Unidos, era el lugar del pecado, el lugar donde se compraba y se traficaba droga, donde había casinos de todo tipo, donde había prostíbulos de todas las formas. Era el lugar del pecado, gobernado por un dictador terrible que era Batista, uno de los peores de la historia. Cualquiera que hubiera visto las imágenes que vos acabás de ver y estás ubicado en 1960, o mejor dicho, principio de 1959, podría llegar a la misma conclusión. La conclusión es: se puede hacer una revolución, la gente puede acompañar un movimiento armado y derrocar a un dictador como Fulgencio Batista. Precisamente ese era el pensamiento del Che Guevara, de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, cuando irrumpieron en La Habana luego de haber estado planificando su golpe revolucionario durante tanto tiempo. Sin embargo, la vida no iba a ser tan sencilla, pero eso te lo vamos a contar después de la tanda, cuando arranquemos el segundo bloque de este documental exclusivo, El Che, historia de un guerrillero. Segundo bloque documenta, hoy estamos poniendo al aire un documental exclusivo sobre el Che Guevara, su vida y su muerte. Mañana se cumple un nuevo aniversario de su asesinato por parte del ejército boliviano, la CIA y los Rangers norteamericanos. Y lo que vas a ver a continuación tiene que ver con su papel en la Revolución Cubana, cómo luego él deja de lado los honores y un cargo tan importante junto a Fidel Castro para iniciar una gesta revolucionaria que primero lo lleva al África y luego a América Latina. Entonces, a continuación, segundo bloque de este documental exclusivo, El Che, historia de un guerrillero. Que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
Con apenas 30 años, el Che comenzó a asumir las obligaciones que requería la revolución. Y esas tareas fueron siempre las más complicadas. La primera, realizar una purga en el ejército del dictador Batista. Destacar en primer plano los fusilamientos me parece que tiene que ver más con el interés de Miami que con la propia investigación historiográfica, ¿no? De todas maneras hay que reconocer, y a mí no me parece mal, que en Cuba se fusilaron a varios torturadores. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. El Che era de idea y insistía mucho en que se cumpliera radicalmente la promesa de la entrega de tierras a los humildes campesinos cubanos, cosa que se hizo finalmente, que por supuesto despertó la irritación de los grandes terratenientes cubanos y de los grandes terratenientes norteamericanos. Y esa irritación llevaría a la administración norteamericana primero a disminuir la cuota de azúcar comprada a Cuba, después a suspenderla por completo y más tarde a declarar un embargo a todo el comercio con la isla. El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro y el ciudadano presidente Dr. Osvaldo Dortos firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. Era el presidente del Banco Central, el Banco Nacional se llamaba. Entonces estaba responsable de nada menos que todas las finanzas. Y además la responsabilidad política. Luego de desempeñarse como presidente del Banco Nacional, el Che Guevara fue nombrado ministro de Industria del gobierno revolucionario. Otro gran paso de avance de la revolución ha sido la primera asamblea de producción de la Gran Habana. El comandante Ernesto Che Guevara, en un análisis medular, puntualizó que la idea de la defensa de la revolución y la idea del trabajo son cosas paralelas y conjuntas que no podemos desligar. Refiriéndose al ausentismo, destacó la necesidad de llevar a la conciencia de los trabajadores la convicción del daño que ocasiona a la producción el ausentismo. Después que toman el poder, el Che Guevara es uno de los principales, no el único, que trata de acelerar el proceso hacia el socialismo, ¿no? Generando ciertas contradicciones con algunos elementos, podríamos llamar liberales o burgueses, que habían participado de la confrontación con la dictadura, pero que querían simplemente restaurar un capitalismo, entre comillas, normal en Cuba. El ministro de Industrias, comandante Ernesto Che Guevara, señala que pronto en todos los sectores industriales se realizarán estas emulaciones y que la consigna para alcanzar la victoria debe ser más producción, más estudio y el fusil listo para derrotar a los invasores. Claro que está el bloqueo imperialista y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. Pero eso no debe servir nada más que para un estímulo nuevo a nuestro trabajo, para poder, para impulsarnos a crear nuestra propia base, nuestras piezas de repuesto, nuestra tecnología, a depender cada vez menos del área capitalista, que no es un área muy confiable para nosotros. En 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy decidió aprobar un viejo proyecto, invadir Cuba. Organizaron los norteamericanos una brigada de contrarrevolucionarios adiestrados en Guatemala, que había ya sido derrocado el gobierno de Arbenz, ¿no? Y con el apoyo de Somoza, en Nicaragua. Una brigada de 2.000 y pico, 2.500 más o menos, que estaba organizada desde la época de Eisenhower y Nixon, el presidente anterior. Y a Kennedy se lo dieron como algo que ya estaba hecho
y que no era necesario, es decir, que lo único que tenía que hacer era aprobar lo que se venía haciendo o disolver, digamos, el proyecto. Kennedy optó porque si ya estaba todo listo, hacerlo. El punto elegido fue Playa Girón, en Bahía de los Cochinos. Fidel, alertado de los planes, había dispuesto la movilización general y una hilera de cañones en el malecón para repeler a los invasores. El 15 de abril, 2 bases aéreas cubanas fueron bombardeadas por aviones norteamericanos. 2 días después, las tropas anticastristas lograron desembarcar, pero fueron diezmadas por las fuerzas leales. Cuando se produce la invasión de Playa Girón, la participación del Che es muy mínima, es muy poca. Prácticamente no participa, es enviado más bien al centro de la isla a comandar un regimiento de reserva, diríamos, lo cual llama mucho la atención, a él también le llama mucho la atención, y seguramente es un síntoma de que algo algo se había deteriorado en la relación del Che con el gobierno cubano. El Che era un hombre muy respetado, muy querido, muy respetado dentro de los dirigentes de la revolución. De tal manera que yo diría que de ninguna manera era un polo de conflicto interior el Che, no lo era. Los rumores sobre el supuesto deterioro en las relaciones entre el Che y Fidel Castro habían crecido por algunas declaraciones de Guevara sobre el papel que debía desempeñar la Unión Soviética en los movimientos de liberación. Pero lo cierto es que, luego de Playa Girón, el Che fue enviado como representante de Cuba a la Conferencia Interamericana de Ministros de Economía, que se desarrollaría en Punta del Este, Uruguay. Luego de un fugaz paso por la Argentina, donde se entrevistó en secreto con el entonces presidente Arturo Frondizi, el Che volvió a Cuba. En agosto de 1962, el Che partió a la Unión Soviética para convenir el emplazamiento de misiles en territorio cubano que garantizaran la imposibilidad de una nueva invasión norteamericana. En septiembre, al regresar a La Habana, los misiles estaban instalados. A nadie se le iba a ocurrir tirarle un misil a Estados Unidos porque sabían perfectamente que desaparecía la isla, ¿no? Porque es un gigante mundial que no el primer misil, ante la primera bala que le tiran, desaparece Cuba. Pero sí como elemento de disuasión, como elemento de marcarle un respeto por la soberanía cubana. Las acusaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un punto límite. Para octubre de 1962, el conflicto parecía inevitable. Entonces, sin consultar con Cuba, el premier soviético Nikita Khrushchev acordó con Kennedy el retiro de los misiles a cambio de que los norteamericanos hicieran lo mismo con sus bombas en Turquía. La traición tensó las relaciones entre el Che y los rusos. El Che lo debe haber visto con mucho desacuerdo, ese retiro de los misiles de manera inconsulta, ¿no? Guevara no tenía una relación demasiado simpática con la Unión Soviética, porque él consideraba que le exigía a la Unión Soviética que tenía que dar mucho más de lo que daba de ayuda a los países que habían adoptado el comunismo, el socialismo. Y ya para esos años el Che Guevara había aprendido que el camino soviético no era, digamos, una vía, no era ni realista ni deseable para las revoluciones socialistas del tercer mundo, ¿no? El Che alentaba las revoluciones armadas en Latinoamérica en un momento en que Moscú se había decidido por la coexistencia pacífica, es decir, la coexistencia pacífica quiere decir que la Unión Soviética le respetaba a Estados Unidos áreas de influencia a cambio de que Estados Unidos le respetara a la Unión Soviética áreas de influencia. Y Latinoamérica era un área de influencia norteamericana que Moscú respetaba. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa
Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. En abril de 1965, el Che viajó al África acompañado por algunos guerrilleros cubanos. En el Congo se llevaba a cabo una insurrección anticolonialista liderada por Laurent Kabila, a cuyo bando se sumaría Guevara. Pero el levantamiento fracasó. Che era un hombre de lucha y de acción. No se sentía un burócrata, como él mismo decía, trabajando en un gabinete u ocupando un cargo ejecutivo o legislativo o burocrático dentro de un gobierno. Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. El sueño de él era llevar su revolución, como él la sentía, a todo el mundo. Y entonces, en un determinado momento, de acuerdo con lo que él conversa con Fidel Castro, decide ir al África. Y tiene un paso por el Congo, muy confuso, muy difícil de reconstruirlo. Fue al África en su propósito de impulsar 2-3 Vietnam, que era lo que él decía. Es decir, el ambiente de la época, la guerra de Vietnam, era que se podía generalizar las guerras de liberación nacional, conmoviendo la retaguardia norteamericana. El Che le ha dejado a Fidel, cuando se va de Cuba y va a África, le ha dejado una carta para que Fidel la lea en caso de que él muera en combate. Se había despedido, había hecho la carta cuando se fue. Y se fue discretamente del país, salió, se puede decir que clandestinamente. Nosotros guardamos la carta. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumor y de intriga simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. Aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Y Fidel leyó la carta. Ya no había marcha atrás para el Che. Del compañero Ernesto Guevara. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Ahí se pone en juego un aspecto muy clave de la personalidad del Che, que es su gran amor propio.
Porque él, si se ha despedido de Cuba, del gobierno, de la nacionalidad cubana, de los cargos, él siente que no puede volver más a Cuba. Pero el Che regresó a la isla en julio de 1966. El secreto de su vuelta fue total. Muy pocos sabían que se hallaba en una alejada zona rural estudiando las posibilidades de un nuevo intento para hacer pie en Latinoamérica con un movimiento revolucionario. Vuelve a entrenarse, se vuelve a entrevistar con Fidel Castro y marcha para Bolivia. Tampoco se va solo, se va con varios militantes cubanos, incluidos varios dirigentes del Comité Central del Partido Cubano, lo cual demuestra que no se va sin el apoyo de Fidel Castro. El Che entró a Bolivia el 3 de noviembre de 1966 e instaló su campamento en una finca de la localidad de Ñancahuazú, junto a 20 hombres, entre cubanos y bolivianos. El 31 de diciembre se entrevistó con Mario Monge, líder del Partido Comunista Boliviano. Monge había ofrecido apoyo al movimiento, pero exigió ser el conductor de las acciones. El Che se negó de plano. La posible alianza murió antes de nacer. ¿Cuándo encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país? No hay. Cuando llega el Che a Bolivia, pensando que va a tener el apoyo del Partido Comunista Boliviano, se encuentra con que el Partido Comunista Boliviano no solo no lo apoya, sino que también traiciona. Yo creo que ahí es el momento en que realmente ya el destino está jugado. En Bolivia no hay de ninguna manera un apoyo del pueblo boliviano hacia la revolución, no la entienden y tampoco les interesa, de manera que ahí ese es el primer conflicto. Al no tener apoyo del pueblo boliviano, que no quiere que le hagan una revolución, estaba prácticamente en una empresa condenada al fracaso. La revolución boliviana de los 50 de Paz Estenssoro y de Siles Suazo había llevado adelante la reforma agraria en esa zona, y entonces un argumento del ejército boliviano y de la CIA era que venían a quitarle las tierras a los campesinos bolivianos. Esto es importante para poder entender qué fue lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, las condiciones eran absolutamente desfavorables para el Che. El clima, las deserciones, la escasísima ayuda de los campesinos, las permanentes denuncias y las detenciones de algunos guerrilleros fueron diezmando al reducido grupo. El dictador boliviano, René Barrientos, declaró el estado de sitio y el gobierno norteamericano envió ayuda. El Che comenzó una fuga hacia adelante. Están ya en una situación de cuasi desesperación, o sea que violan las reglas básicas de la guerrilla, de la prudencia. Guerrilla inclusive caminan de día y caminan visiblemente. Luego de un enfrentamiento en la quebrada del Yuro, herido en la pierna izquierda, el Che fue detenido el 8 de octubre de 1967 por una tropa comandada por el capitán Gary Prado. Lo condujeron hasta el rancherío de La Higuera y lo dejaron atado en una habitación de la escuelita. A las 12:30, el dictador boliviano Barrientos envió la orden de ejecución. En el asesinato del Che Guevara intervino Félix Rodríguez, temible y detestable agente de la CIA, de origen cubano, de Miami. La orden la cumplió el sargento Mario Terán. Era el lunes 9 de octubre, apenas pasado el mediodía. Hace exactamente 39 años. Él cuenta que el Che le dice: tirá, no seas cobarde, cumplí con lo que tenés que hacer. Porque este hombre ha entrado y salido 2 o 3 veces, seguramente sabiendo que lo que va a hacer le pesará toda la vida, ¿no? Desde esa época Terán vive prácticamente en la clandestinidad, ocultándose, disfrazándose, cambiando permanentemente de lugar. El cadáver de Guevara fue trasladado en helicóptero a la lavandería del hospital de Valle Grande, donde fue fotografiado para que el mundo entero conociera la noticia. Luego, el cuerpo fue enterrado en secreto. Recién sería encontrado por un equipo de antropólogos forenses cubanos y argentinos a mediados de 1997, 30 años después del asesinato. Los restos del Che llegaron a Cuba el 14 de julio de 1997. Una multitud acompañó el cortejo hasta la ciudad de Santa Clara.
Yo lo veo a Ernesto como un idealista, un hombre coherente entre lo que pensaba y lo que hacía. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Estamos terminando este nuevo capítulo de Documenta, hoy referido a la vida y la muerte del Che Guevara, y como siempre hacemos al final de cada programa yo presento algunas conclusiones, por lo menos desde mi perspectiva. La primera básica tiene que señalar o tiene que decir que el sueño del Che Guevara se cumplió. Él planificó una revolución junto a Fidel Castro en México hace ya mucho tiempo y la revolución se concretó, es más, aún hoy continúa vigente. La segunda conclusión apunta a resolver ciertas discusiones de café en la Argentina y en otros lugares del mundo respecto a la teoría revolucionaria del Che Guevara, esta teoría planteada en el foquismo, esto es, muchos Vietnam en América Latina, muchos movimientos guerrilleros tratando de iniciar una estampida que provoque la llegada al poder. Finalmente esta estampida, esta gesta, esta teoría no se cumplió. Lo que uno puede decir en definitiva es que hay muchas discusiones de café, pero el que empuñó el fusil y se vino a América Latina fue el Che Guevara, no esos intelectuales que azotaron los cafés de París y Buenos Aires pensando si el foquismo era una revolución o no. Mientras el Che Guevara moría asesinado en Bolivia, nuestros intelectuales discutían en el café de la P o en la Biela si correspondía ser una revolución bajo esa teoría o no. Y la última conclusión creo que tiene que ver con el mito o la banalización que hizo la figura del Che, la prensa norteamericana, por ejemplo, mezclando la imagen de Ernesto Che Guevara y su boina con latas de cerveza o remeras o pin. En definitiva, cuando cualquier adolescente hoy en el mundo se pone una remera o se calza un pin, enseguida pregunta ¿quién fue el Che Guevara? Y la respuesta simple es fue un revolucionario. Y con eso alcanza. Chao, hasta la semana que viene.